con el modelo de Paley, que es el modelo que ustedes vieron con Demian, no sé qué profundidad lo llegaron a ver, esto sí me gustaría que me lo comenten un poco, porque yo estuve al principio de la clase, pero no sé si pudieron ver bien las ecuaciones, cómo presentaron el modelo. En principio, el modelo es un modelo es una combinación de diferentes modelos o diferentes ideas que se pueden ver en Keynes, en Friedman, en Lazenberry, en Modigliani y Bloomberg, que son ideas de diferentes determinantes del consumo, tiene cuestiones de la propensión marginal a consumir que termina siendo el determinador del consumo marginal, la importancia del consumo marginal, pero acá lo que va a decir es que dependiendo del nivel de ingreso relativo, va a ser diferente la propensión marginal a consumir de los agentes, una cuestión bastante intuitiva respecto al ingreso medio de la economía. O sea, como que hay un consumo aspiracional o de conjunto de una determinada sociedad y que por querer aspirar o estar más homogéneo con el nivel de consumo medio, te lleva a tener propensiones marginales más altas o más bajas para llegar para aproximarte lo más posible a ese consumo medio. ¿Está bien? El modelo es denominado así como el modelo de consumo de ingreso relativo permanente, y el elemento clave de la novedad metodológica o teórica, si se quiere, es esta cuestión del ingreso del ingreso permanente relativo a un ingreso medio, o sea, relativo al ingreso promedio de la economía. ¿Está bien? Cualquier consulta me van poniendo en el chat, no hay problema. Y bueno, y acá básicamente hay tres ecuaciones desde las cuales partimos para desarrollar el modelo. La primera de ellas es la función de consumo individual de cada tipo de hogar. Vamos a tener dos tipos de individuos, los individuos tipo 1. Básicamente el modelo se estructura de la siguiente manera. Hay dos tipos hay una sociedad, una población, un grupo poblacional, y dentro de ese grupo poblacional hay dos grupos. Uno que tiene mayores ingresos, que va a ser el grupo 2, y otro que tiene menores ingresos, que es el grupo 1. ¿Está bien? Cada grupo de individuos tiene una propensión marginal distinta y cada grupo de individuos tiene la función de consumo que se ve en esta diapositiva, que es la función 1, que es el consumo del grupo I en el momento del tiempo t. Es una función de la propensión marginal a consumir, que es esa C minúscula, y que a su vez la propensión marginal a consumir es una función del ingreso relativo del hogar tipo I en el momento T respecto al ingreso en el momento T de toda la economía. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, el consumo del hogar tipo I en el momento T va a depender de la propensión marginal a consumir y del ingreso de ese hogar. Ahora, la propensión marginal a consumir depende, o sea, va a ser una función del ingreso relativo del hogar de tipo I respecto al ingreso total. ¿Está bien? Acá no hay una multiplicación, y esto es algo importante porque después en los parciales suelen equivocarse mucho en esto. Acá no hay una función esto no es no hay una operación de multiplicación en la C respecto al ingreso relativo, sino que es una función. Esta es una forma funcional que acá no está definida, pero lo puede estar. De hecho, lo vamos a ver. Entonces, acá tenemos... Una consulta. Sí. ¿La clase se va a grabar o solo se sube la presentación? Necesito acordar porque si no... Un segundo. Gracias. No, por favor. Gracias por recordarlo. Ahí se está grabando, ¿no?
Sí. 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 Bueno, seguimos. Bueno, estábamos más o menos acá. Bueno, esta es la primer función, que es donde, bueno, el consumo que es el consumo del individuo y en el momento del tiempo t. Después C y T es la propensión marginal a consumir, que es una función del ingreso relativo. Y T es el ingreso relativo del agente tipo I respecto al ingreso medio de los agentes, y T es el ingreso del agente tipo I en el momento del tiempo T. Esto me parece que se los dejo para que lo tengan, pero es bastante sencillo, aparte está en el paper. ¿Leyeron el paper alguien o todavía ninguno tuvo la oportunidad? Sí. Bueno, y después tenemos la segunda función, que es la función que presenta la disparidad de ingresos. También va a decir que el agente tipo 1 tiene una proporción A del ingreso del agente tipo 2. ¿Está bien? Con A entre 0 y 1, por lo tanto, el agente tipo 1 tiene menor ingreso que el agente tipo 2. ¿Está bien? O sea, es una porción menor porque A es menor a 1. Bueno, esto es bastante sencillo. Al revés. ¿Cómo al revés? Claro, el del ingreso 2 tiene menor ingreso que el 1. No, el ingreso 1 tiene menor ingreso que el 2. O sea, al ingreso 2 lo multiplicás por un factor que es menor a 1 y ese es el ingreso del hogar tipo 1. Ah, sí, lo veo. ¿Está bien? Bueno, entonces los ingresos tipo 1, los hogares con ingreso tipo 1 van a ser hogares con menor ingreso de los hogares con ingreso tipo 2. Bueno, y acá tenemos el ingreso medio o el ingreso de la economía, que va a ser un promedio ponderado de los dos ingresos, del tipo 1 y del tipo 2. Q, o sea, va a estar ponderada por este factor que es Q, y Q es la proporción de hogares que hay de cada tipo que hay de cada tipo, o sea, la cantidad, la proporción de individuos tipo 1 es Q. Entonces, si tenemos Q cantidad de hogares que son de tipo 1, 1 menos Q va a ser la cantidad de hogares de tipo 2, y el promedio ponderado de esos dos van a ser el ingreso de la economía. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, supongo que no. No, bárbaro. Entonces acá vamos a empezar a trabajar con estas tres funciones que van a ser las que nos van a ordenar. Perdón, voy a descargar el WhatsApp web. Así no molesta. Volvemos. Entonces vamos a tener estas tres funciones que nos van a permitir ordenar y obtener las dos cosas que vamos a buscar en principio, que van a ser la función de consumo agregado y después la derivada de esa función de consumo agregado para obtener el ingreso marginal y sus estadísticas comparadas. Entonces, lo primero que vamos a buscar va a ser la función de consumo agregado. Vamos a trabajar en esa primera parte. Y para hacer este primer paso, vamos a empezar trabajando sobre la última función, que es la función 3. Y lo primero que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la 3, de la siguiente forma, que te quede la ecuación 2, que decía que el ingreso 1 es una proporción del ingreso 2, la vamos a ingresar en la tercera, para decir que el ingreso total va a ser una porción Q de A por el ingreso del hogar tipo 2, de manera tal que en este segundo renglón que acá se ve desarrollado, nos quede todo el ingreso medio de la economía en función solamente del ingreso tipo 2. ¿Me siguen?
Yo necesito que me digan si me siguen o no para continuar. Sí, sí. Sí, Como sí. me digan sí en el chat, yo sigo sin drama. El siguiente paso acá es tratar de despejar el ingreso de tipo 2 y que quede todo en función de que quede por un lado el ingreso tipo 2 y por otro lado el ingreso medio, que es el tercer, bueno, vamos a usar las dos cosas. Por un lado, el ingreso medio, todo en función del ingreso tipo 2, que es el tercer renglón, que me queda que IT es igual a 1 menos Q más QA por el ingreso tipo 2 en el momento T. Nótese acá que 1 menos Q más QA es positivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 1 menos Q, o sea, QA es menor que Q, ¿está bien? Porque A está entre 0 y 1, entonces 1 menos Q más QA también está entre 0 y 1, porque no llega a ser mayor que 1, porque QA es menor que Q. No sé si se entiende, pero en todo caso es una demostración bastante sencilla. En todo caso, este tercer renglón lo vamos a utilizar y también vamos a despejar el ingreso 2 en función de IT, de manera que quede que el ingreso de tipo 2 en el momento T va a ser igual a IT sobre 1 menos Q más QA. ¿Está bien? Estos dos, el tercer renglón y el cuarto, ya lo vamos a usar más adelante. Bueno, acá lo que les decía recién, claramente 1 menos QA, 1 menos Q más QA va a estar entre 0 y 1, y por lo tanto I2T sigue siendo... por lo tanto I2T es mayor que el ingreso medio de la economía. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos a plantear una función de consumo agregado que va a surgir del ingreso total, va a surgir del consumo total de los hogares tipo 1 y del consumo total de los hogares tipo 2. Entonces, si yo sé de la primera función que cada hogar va a consumir de acuerdo a su propensión marginal a consumir, yo voy a decir que el consumo total va a ser una proporción, un promedio ponderado de la cantidad de hogares, tipo 1 y de la cantidad de hogares tipo 2. ¿Está bien? Entonces me queda C por consumo, por la función de consumo del tipo 1 y 1 menos Q por la función de consumo de los hogares tipo 2. Acá me queda que el consumo va a ser una función, va a quedar con esta forma funcional que me queda Q por C, por la propensión marginal a consumir, que es una función relativa del ingreso relativo del ingreso tipo 1 respecto al ingreso medio, por el ingreso del hogar tipo 1 más 1 menos Q por la propensión marginal a consumir del hogar tipo 2, que es una función del ingreso relativo, por el ingreso del hogar tipo 2. Y ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar con la segunda ecuación para que quede todo en función de I2T. ¿Está bien? O sea, en el primer término que tenemos el consumo del hogar tipo 1, vamos a introducir que el ingreso del hogar tipo 1 es una porción del ingreso del hogar tipo 2, una porción A. Entonces nos va a quedar esta función de acá abajo, donde queda todo el consumo en función del ingreso del tipo 2. ¿Está bien? Profe, una pregunta, disculpe. Esta función del consumo, ¿sería Sí. como un consumo medio ponderado? Porque Sí, las como medio dos que tienen el ponderado. medio son individuales. Ah, perfecto. Gracias. El paso siguiente es reemplazar IT por su expresión equivalente. Bueno, esto es lo que yo les había planteado al principio, que después lo íbamos a usar. Está bien, entonces al IT que funciona como denominador
en el determinante de la propensión marginal a consumir, lo vamos a reemplazar por su equivalente que habíamos sacado en el tercer renglón de acá. ¿Está bien? Teníamos que IT es igual a 1 menos Q más QA por I2T. Yo estoy enseñando la pantalla al cohete porque no... Pero bueno, acá estamos. Nos queda expresado de esta forma. Yo lo que está marcado con azul era para ir destacando lo que parecía nuevo. Y el siguiente paso que nos queda es cancelar I2T dentro de los determinantes de la propensión marginal a consumir. De manera tal que nos queda que la propensión marginal a consumir va a ser función de los parámetros distributivos. O sea, de A... ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. De la filmina anterior. ¿Esta? Sí. En ese paso en el primer paso donde está marcado con celeste, ¿no estarías trabajando con las ecuaciones 1 y 2 en vez de 2 y 3? Sí, con las 3 en realidad, porque o sea, la 1, la 2 y la 3. Sí, ahora lo arreglo y se los voy arreglando. Ok, gracias. O sea, porque lo que no puedo ver bien es dónde está la', de la 3'. Claro, sí, sí, sí. Ahí queda mejor. Bueno, entonces acá llegamos a la ecuación de abajo, hasta ahí estamos todos bien. El paso siguiente, esto también ya lo vimos. ¿No? No, eso no lo terminaste de explicar. Ah, está bien, llegamos hasta esta parte, que te queda todo... no, esto también, la primera parte sí la vimos, que te queda la función de consumo en función de todos parámetros distributivos, acá en la función de abajo. Queda Q y o sea, la propensión marginal a consumir de cada tipo de hogar queda en función de A y de Q, que son los dos parámetros distributivos. ¿Está bien? A es el ponderador que te da una pauta de la diferencia de ingresos, o sea, cuál es la proporción que el ingreso 1 representa respecto al ingreso 2, y Q es un parámetro poblacional que te dice cuánta cantidad hay de población tipo 1 y cuál es la proporción de agente de la proporción de los hogares ricos tipo 2. ¿Está bien? Entonces, A y Q son dos parámetros distributivos, uno de disparidad de ingresos y otro del conjunto de cuáles son la proporción de conjunto entre hogares tipo 1 y hogares tipo 2. El último paso que vamos a hacer por ahora es reemplazar I2T por su expresión equivalente, que es IT sobre QA más 1 menos Q, que es el último renglón de acá. I2T igual a IT sobre 1 menos Q más QA. Lo mismo, y lo vamos a usar de tal manera que me quede, acá introducimos lo que aparece en celeste. Tomamos IT sobre QA más 1 menos Q como factor común y nos queda la expresión de abajo. Que en realidad lo que nos va a decir es que el consumo medio de la economía va a depender del ingreso medio y además de los parámetros distributivos A y Q. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se puede volver un segundo a la filmina anterior, por favor? Sí, no hay problema. Las filminas igual se las voy a cargar después
después de la clase, porque puede pasar esto que surja alguna duda, después de la clase lo quiera aclarar, le agregue algo, etcétera, pero hoy va a estar subido. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que la suban antes? Sí, para la próxima sí voy a tratar de subirla antes, no hay problema. Dale, sí, así vamos tomando apuntes directamente sobre la filmina. Sobre la Gracias. Última, si hay alguna modificación se las vuelvo a subir después. Yo no tenía problema en subirla antes, pero bueno, pasa esto, que posiblemente me pregunten algo o surja algo que no está poco claro en la filmina, si lo quiero volver a aclarar, pero hacemos así, la próxima clase que tengan conmigo, yo les subo las filminas antes y cualquier cosa se las vuelvo a subir después. ¿Les parece? Dale, perfecto, gracias. Bueno. Profe, aunque lo vuelvo a interrumpir por lo mismo, pero si podía hacer algo como para toda la cátedra, si no es mucha molestia, porque por ejemplo por lo menos a mí con la teoría me pasa lo mismo, que en otras materias nos han subido así la filmina y para ir tomando apuntes es mucho más cómodo hacerlo arriba de la filmina y ya te queda ahí. Dale, se lo planteo. Te lo podría plantear a ver si no es mucho problema. Sí, Gracias. Sí, se los digo. Venimos acá, ¿les parece? Bueno, acá tenemos básicamente la misma función. Vamos a ver cuáles son sus variables determinantes. Por un lado, el ingreso medio de la economía, el parámetro A, que es un parámetro de desigualdad de ingresos, el parámetro Q, que es un parámetro que le da la composición a la población, y después, bueno, la forma funcional que tenga la propensión marginal a consumir, que es la función C. ¿Está bien? Entonces, ¿ves? Esto está mal. Esto es mayor a 0. Bueno, para finalizar tenemos que realizar la derivada de la función de consumo medio respecto a A y T, para determinar cómo reacciona el consumo ante variaciones en el ingreso. ¿Está bien? Y tenemos todo esto termina siendo la derivada porque acá queda definida bastante sencilla. Sí, o sea, se puede llegar a diferentes formas funcionales que, esto es importante, que lo voy a decir una vez porque después vamos a tener problemas cuando tomemos el examen. Nosotros generalmente, cuando evaluamos por un lado las cuestiones conceptuales que hacen a un modelo, en este caso todo lo que tenga que ver con el ingreso relativo, el ingreso medio, la propensión marginal a consumir, el efecto de la propensión marginal a consumir sobre el consumo agregado, sobre el consumo medio de la economía, diferentes cuestiones que tienen que ver, que son teóricas y que tienen que ver con la dinámica interna del modelo, pero no nos va a alcanzar que ustedes se aprendan esto de memoria, sino que por lo general lo que hacemos es evaluar en base a modificaciones que hagamos a estos modelos. ¿Está bien? Modificaciones en las formas funcionales que obtengan. ¿Está bien? Nosotros podemos darle una determinada forma funcional a esta propensión marginal y pedirle que ustedes la resuelvan, y en base a eso, que obtengan los resultados que nosotros les pidamos. Ahora igual vamos a hacer algunos ejercicios para que lo vean, pero bueno, lo que yo les quiero decir con esto es que si ustedes llegan a una función de consumo que tenga esta forma, para derivar es muy sencillo, ¿está bien? Porque es la derivada de un producto, entonces básicamente nosotros tenemos que la derivada de todo esto es 1 sobre este dividendo, que es QA más 1 menos Q, por todo lo que está entre corchetes. Entonces, cuando llegan a esta forma, si a ustedes les podría haber quedado, si nosotros hacemos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, que te quede acá, antes de que yo saque factor común, ya te queda más compleja la derivada. ¿Está bien? Por eso nosotros,
en la práctica, tanto Nico como yo vamos a hacer mucho hincapié en que trabajen lo más posible las funciones para que después, o sea, ya sabiendo el objetivo que tienen al final, si ustedes ya saben que van a tener que derivar respecto a IT, traten de que IT quede lo más despejado posible para que después sea más fácil trabajar y derivar y calcular diferentes cuestiones sobre IT. ¿Está bien? Y yo ya sé que después voy a necesitar la derivada de IT. Bueno, trabajemos para que quede de esta forma. Se nota que queda IT sobre un dividendo y todo el multiplicado por otro factor que es lo que está entre corchetes. Entonces, de esta forma, la derivada es muy sencilla. Solamente 1 sobre ese dividendo con el mismo factor que está entre corchetes. ¿Está bien? Es decir, que la propensión marginal a consumir agregada de toda la economía depende del valor de A y de Q, es decir, de la distribución del ingreso y de la división poblacional respectivamente. De acuerdo a cómo sea la configuración paramétrica, o sea, de acuerdo a cuáles sean los valores que tomen A y Q, condiciona el efecto de una redistribución progresiva o regresiva del ingreso en el consumo agregado. Es decir, porque acá la pregunta de fondo es, bueno, ¿cómo impacta si yo distribuyo de cierta forma, si yo hago un cambio distributivo, cómo impacta en el consumo total? ¿Está bien? Esa es la pregunta de fondo que está en este modelo. Y nosotros tenemos que eso puede ser positivo o negativo dependiendo de las configuraciones de la propensión marginal a consumir. O sea, cuál es la forma funcional que tenga esta parte, que ahora no la vamos a recordar. Pero de acuerdo a la forma que tenga esta parte es que yo voy a tener cierta forma en la cierta derivada que me va a condicionar el signo del efecto total. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Esto lo vieron con Demian? ¿Qué parte vieron? ¿Qué no vieron? Una pregunta Sí. más conceptual que matemática. Vos decís que hay una función... Perdón. No, una pregunta más conceptual que matemática. Vos decís que la propensión marginal a consumir es una función que va a depender de A y de Q. Ahora, conceptualmente, ¿cómo tendría que ser esa sociedad para que esa derivada sea negativa? ¿Tendría que ser más desigual, menos desigual? ¿O cómo? ¿O no tiene nada que ver eso? No tiene nada que ver. O sea, depende de la configuración, de la forma funcional que tenga esto, porque... O sea, acá yo estoy diciendo que la función marginal, que la propensión marginal a consumir va a ser función de esto, ¿está bien? Pero no voy a decir no estoy diciendo cómo reacciona, ¿está bien? Claro. Puede ser de forma logarítmica, de forma exponencial, convexa, o sea, va a depender estrictamente de la convexidad, ¿está bien? De la convexidad de esta función. Claro, es que suena raro que esa derivada sea negativa, o me suena raro a mí. Igual esto es el consumo medio, ¿eh? Pero estás diciendo que puede pasar que si sube el ingreso medio, el consumo medio baje. Sí. Ok, bien. ¿Una razón podría ser porque se ahorre? Claro, porque o sea, ponele que el grupo 2, que tiene mayor propensión marginal a ahorrar, se aumenta el ingreso. O sea, suponete que el ingreso total es el mismo, ¿está bien? No hay un cambio sobre el ingreso total. Ahora, hay un cambio en la distribución del ingreso que hace que haya más ingreso para los hogares tipo 2 que ahorran más y menos ingreso para los hogares tipo 1 que consumen más. En ese caso, hay una caída en el ingreso medio. ¿Por qué? Porque hay una redistribución que te hace que
que los hogares que consumen, o los hogares que consumen más, tengan menos ingresos, y los hogares que consumen menos y ahorran más, tengan más ingresos. Entonces vas a tener más ahorro medio y menos consumo de medios. ¿Entiendes? Clarísimo, sí. Gracias. Bueno, vamos a ver. Perdón, pero el signo negativo no se vería cuando haces el teorema de la envolvente con A y con Q. O sea, la derivada de C con respecto a I va a ser siempre positivo. Pero acá no están, ustedes no están viendo esta derivada, esta función. O sea, yo entiendo que quieran sacar el signo, pero acá hay una función adentro. Claro, pero ahí sería la propensión marginal al consumo, ahí sí sería negativo. ¿Vos? Sí. Igual acá ahora van a ver que lo que nos va a importar va a ser la segunda derivada, que es la que vamos a ver ahora. Gracias. Consulta, perdón. Con respecto a esta distribución regresiva, o sea, de sacarle plata a los hogares pobres y dársela a los ricos, el paper habla como que si la propensión marginal y que los pobres se sigan manteniendo con el vecino es más alta, porque al bajar el ingreso relativo general de todos los pobres hace que la propensión marginal a consumir aumente y por ende se consuma más. Si eso es más alto o es mayor que lo de los hogares ricos, no es que hay un descenso o es menor el consumo, sino que aumenta. Depende cuál gane de los dos. Exacto, es así. Perfecto. O sea que en sí tiene que ver la forma funcional del ingreso relativo y cómo pega en cada hogar. Exacto. Está, perfecto, gracias. Depende del efecto interno que tenga el cambio en el ingreso relativo respecto al consumo del hogar, para la propensión marginal al consumir del hogar. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos diferentes ejercicios que, o sea, para que tenga, acá le vamos a dar ¿verdad que perdí? ¿Alguna otra pregunta antes de ver esto? Sí, tenía una consulta. Sí. ¿Cómo no? Cuando vos decías de la derivada segunda, que era lo que nos importaba. No te escucho, perdón. Cuando vos hablás de la derivada segunda, que es lo que nos importaba, el consumo respecto al ingreso, por ahí nos da la comodidad de la propensión marginal a consumir. Sí, pero ahora vamos a trabajar con esa propensión marginal a consumir, cómo cambia cuando cambia Q o cambia A. O sea, cómo cambia cuando hay mayor gente de un tipo de hogar, o cómo cambia cuando cambia la distancia entre esos ingresos. ¿Está bien? O sea, si, por ejemplo, si aumenta A, quiere decir que la sociedad que la distancia entre los ingresos de tipo 1 y los ingresos de tipo 2 se achica. ¿Está bien? Porque si vamos a la forma... Esto es importante, o sea, ustedes tienen que tener muy claro qué significa cada parámetro. ¿Está bien? Fíjense, pongamos acá. A es un parámetro, o sea, es externo. Es una variable exógena. Y A lo que nos va a decir es cuál es la distancia o la diferencia o la desigualdad, si quiere, entre los dos tipos de ingresos. ¿Está bien? A lo que nos va a decir es cuando A está más cerca de 1, cuando A está más cerca de 1 quiere decir que la desigualdad o la disparidad de ingresos es menor. Y cuando A está más cerca de 0, o sea, si quiere decir que la disparidad es mayor. O sea, si A es 0,1, quiere decir que gana un 90% menos que el hogar tipo 2. ¿Se entiende? Y si A es 0,9, quiere decir que hay una diferencia solamente del 10%. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Entonces, lo mismo pasa con Q. Q va a ser el parámetro que te da la composición intrapoblacional. O sea, si Q es 0,1, quiere decir que solamente el 10% de los hogares
son de tipo 1 y el 90% de los hogares de A1 menos Q van a ser de tipo 2. Bueno, vamos a hacer el 5. Vamos a hacer este. Así lo ven. Esta es una modificación que fue un ejercicio del parcial del año pasado. Así como para que tengan idea cómo vamos a trabajar esto. Pero ahí se suponga que la función de consumo agregado del modelo de Paley modificado, donde el parámetro A es la proporción del ingreso que ganan los individuos del grupo 1 en relación al ingreso del grupo 2, y el parámetro Q es la proporción, bueno, exactamente igual, lo único que tiene es que la forma funcional está definida. O hay una función de consumo agregado y después tenemos que la propensión marginal a consumir del grupo 1 es 1/3 de A y la del grupo 2 es 1/9 de A. ¿Está bien? Y después la primera parte lo que nos va a decir es obtenga la propensión marginal a consumir del consumo agregado, encuentre luego la derivada de la propensión marginal a consumir respecto al parámetro Q e interprete económicamente el resultado y sus implicancias. Vamos a arrancar por ahí. Una pregunta. Sí. Este punto no está en el TP, ¿puede ser? Puede ser, porque lo agregué recién. Ah, ok. Lo agrego ahora. Pero bueno, es un ejercicio del parcial del año pasado que me parecía relevante. Pero, la parte del TP se va a subir con las resoluciones después. Ahora después le subo yo las resoluciones. Igual, la idea es que yo no le voy a resolver los 4 ejercicios ahora. La idea es que intenten hacerlo ustedes y más adelante darle las resoluciones. ¿Está bien? Ahora vamos a charlar los diferentes ejercicios. Son 5 ejercicios con este. El único que voy a desarrollar por completo va a ser este, porque aparte me parece el más completo. Y del otro hay material y está la nota ya hecha del año pasado para que la puedan, para que después la puedan estudiar tranquilos. Entonces acá tenemos la propensión marginal a consumir, que es la de cada grupo, que está definida en la ecuación 2 y 3, ¿está bien? Entonces lo primero que vamos a ver es lo siguiente, que esta misma función se puede expresar de esta forma, o sea, la forma que aparece en el segundo renglón, donde IT tiene un dividendo que es 3 más QA, y después dentro de eso tenemos a la propensión marginal a consumir del grupo 1, a la propensión marginal a consumir del grupo 2, y los parámetros distributivos Q y A, y esto es bastante similar a lo que teníamos en la diapositiva la 12, donde yo le decía que cuando se queda así ya para derivar después es bastante sencillo. ¿Está bien? Y ahora vamos a comenzar a trabajar sobre la ecuación original para tratar de simplificar un poco, porque como ustedes ven acá, vamos a ver acá. Como ustedes ven acá, que tenemos Q, A, C, 1 menos Q, son todas formas funcionales que cuando nosotros podamos tener una forma funcional para C, posiblemente muchos de estos términos se cancelen. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que pensar que si bien acá aparece un choclo bastante grande con muchos parámetros y de difícil interpretación, es muy posible que si nosotros tuviésemos una forma funcional para las propensiones marginales a consumir de cada grupo de hogar, esto se pueda ir simplificando. Entonces, es importante que traten de simplificar lo más posible, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora, con este ejemplo, ¿está bien? Nosotros tenemos acá esta forma funcional y tenemos la forma funcional de cada propensión marginal a consumir, ¿está bien? Entonces,
para comenzar a trabajar algebraicamente, lo que vamos a hacer es reemplazar la forma funcional de C1 y de C2 por sus respectivas expresiones, de manera tal que quede que el consumo del consumo medio en el periodo T sea igual al ingreso medio en el periodo T por todo esto que está entre corchetes, que es el primer término va a ser el consumo medio ponderado de los hogares tipo 1, ¿está bien? Q por 3 más A sobre 3 más 4A por 1/3 de A, más, y este segundo término sería el consumo medio ponderado de el grupo de hogares tipo 2. 1 menos Q es la proporción de hogares tipo 2, y este es el consumo de los hogares tipo 2. 3A sobre 3 más 4A por 1 noveno de A. ¿Está bien? Ahora, obviamente, cuando ustedes llegan a esta expresión, pueden trabajar como quieran. O sea, cada uno el álgebra la maneja a su gusto, pero bueno, acá yo sugiero un caminito, que es primero simplificar en el segundo término de lo que tenemos entre corchetes, simplificar el 3 con el 9, de manera tal que quede todo con un mismo factor común, que sería 3 más A sobre 3 más A sobre 3 más 4A por 1/3 de A. Nos va a quedar esa expresión. O sea, tenemos un denominador común que es 3 más A más 4A por 3, básicamente. Nos va a quedar ese denominador común a ambos lados. Acá se ve mejor. Te queda IT. Bueno, acá dice distributiva, además. Bueno, vamos acá al último renglón primero. Pero acá lo que tenemos es que simplifiqué el 3 y el 9 de manera tal que me queda ambos términos con el mismo denominador. ¿Está bien? Tanto en el primer término como en el segundo, el denominador es 3 más 4A por 3. ¿Está bien? Y después, el paso siguiente va a ser aplicar distributiva en el segundo término. O sea, que el segundo término me quede, en vez que me quede 1 menos Q por A sobre 3 más 4A por 1/3 de A, que me quede por un lado A sobre 3 más 4A por 1/3 de A, menos Q por A sobre 3 más 4A por 1/3 de A. Es decir, así. ¿Ves? Acá en este primer término tengo tres términos. El primer término es, acá los mareé, porque el primer término es el, el primer término sería 1, o sea, el primer término es 1 por A sobre 3 más 4A por 1/3 de A. O sea, es la distributiva del 1 menos Q. ¿Está bien? El segundo término es el que antes teníamos como primer término y el último término es el que antes teníamos como último. Y ahora simplemente ahora me quedan cada término, como ven, cada término tiene el mismo denominador. Tiene 3 más 4A por 3. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente trabajarlos para que después se puedan sumar y restar. Me queda el primer término, me queda A cuadrado sobre 3 más 4A por 3. El segundo término, incluyo la Q y el A adentro, de manera tal que me quede 3QA más QA cuadrado sobre 3 más 4A por 3. Y el último término me queda QA cuadrado sobre 3 más QA por 3. De manera tal que el consumo medio ponderado me va a quedar, que es una función del ingreso medio, por A al cuadrado sobre 3 más A por 3, más 3QA sobre 3 más 4A por 3. ¿Está bien? Por lo tanto, obtendremos que
bueno, esto es bastante sencillo, ya les decía, ustedes tienen que tratar de llegar a esta expresión donde el consumo medio les quede en función del ingreso por un multiplicativo, de manera tal que la derivada se les haga mucho más sencillo. O sea, la derivada termina siendo lo que está, todo el choclo que les queda dentro del coeficiente. Que en este caso es bastante sencillo porque lo trabajamos, pero si se imaginan, no es lo mismo derivar en este paso, o sea, en el segundo renglón respecto a Q, que derivar en el tercero. Es bastante más sencillo. Bueno, entonces... Profe, tengo una consulta. Sí. ¿Qué hicimos previamente a que nos dé 3? ¿Viste la primer fórmula que tenés ahí en esta? ¿Qué habíamos hecho previo a esto para que nos dé 3 operaciones, no sé cómo? Tres términos, sí. Está bien. ¿Ves en la 19? Uy, pará, me fui yo. Acá en la 19. Me voy a ir de acá. Perdón, ¿eh? En esta, fíjate acá, lo que tengo marcado ahora. Bueno. ¿Pero ves este término? Sí. Acá aplico de distributiva. Te queda, el primer término te queda A sobre 3 más QA por 3. Te queda A, el primer término, o sea, de este término que tengo 1 menos Q por el multiplicando, que es A sobre 3 más QA por 3 por A, ¿está bien? Aplico distributiva. Si querés, la segunda parte vamos a simplificarla. O sacar el 1 menos Q. La segunda parte sería A cuadrado sobre 3 más 4A por 3. ¿Está bien? Ahí estás de acuerdo. O sea, la segunda parte de esto es y después sería multiplicado por menos Q. 4A por 3. Y ese A cuadrado sobre 3 más 4A por 3 aplicás distributiva y te queda así. Te queda... bueno, acá no está el A cuadrado, pero sería A cuadrado sobre 3 más 4A por 3 por 1, porque acá está por 1, y el otro término sería menos Q por A cuadrado sobre 3 más 4A por 3, que es el último. Ok, bien? Perfecto. Si yo de este término, bueno, si el primer y el segundo término saco factor común, llego a la expresión anterior. ¿Está bien? Bueno, ahora tendría que poner el 0. ¿Consultas hasta acá? Estaba acá, ¿no? Profe, ¿por qué? O sea, tengo una pregunta que es más conceptual. O sea, al principio, en la página, en la filmina anterior. ¿En esta? Ahí, sí. ¿Viste cuando pones podemos ver que sacás factor común el denominador? ¿Por qué se hace eso? ¿O es para que quede más visible? No, yo lo que le quería mostrar en este paso era que tiene la misma forma que acá. O sea, no la misma forma, pero tiene una forma parecida, que es que el ingreso te queda con un dividendo abajo y, claro. Y te queda con otro factor entre corchetes. ¿Se entiende? A ver. Listo. Sí, sí. Pero solamente para que lo vean, porque capaz ustedes ven el primer renglón y dicen, esto no tiene nada que ver con lo que vimos en clase, en realidad se puede operar para que quede similar. Nada más, se lo estoy mostrando, pero porque a veces pasa también que lo ven en... A ver, nosotros lo que vamos a tratar es que cuando les planteamos un ejercicio, es, por un lado, sacarlos de la comodidad de que capaz pueden tener de saber el modelo de memoria, no comodidad, pero tratamos de evitar que lo estudien de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros se lo vamos a cambiar al modelo, no le vamos a dar exactamente lo que ya les dimos en clase, sino que vamos a tratar de darle algo distinto para que lo piensen. ¿Está bien? Entonces, si yo les doy este ejercicio como está planteado acá, por ahí van a decir, me están dando cualquier cosa,
pero en realidad o sea, si bien se le da una forma, lo único que hicimos fue darle una forma funcional y cambiar algún parámetro interno, pero la idea del modelo es lo mismo. Acá lo que yo te estoy diciendo nomás en este paso es para mostrarle que en realidad es la misma expresión que teníamos antes, donde el ingreso, donde el consumo medio te queda en función del ingreso sobre un dividendo y un factor que lo multiplica, que está todo entre corchetes y que están los parámetros poblacionales de distribución adentro y las propensiones marginales a consumir de cada grupo. Está bien, pero no es más que eso. Perfecto, gracias. Bueno, estábamos acá y llegamos a esta expresión, por lo cual la derivada o el consumo marginal te quedaba en esta expresión bastante sencilla, y la idea ahora es que avancemos, pero una vez que llegan a esto, ya operar sobre esta derivada es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque están todos los parámetros bastante simples y nada. Espero que lo puedan hacer bien cuando lo tomemos. Pero bueno, por ejemplo, si yo quiero tomar la derivada de respecto a Q, como ven, bueno, esperen que me mareé yo. La derivada respecto a Q está solamente en el segundo parámetro, en el segundo término acá, de la variable de abajo, que es 3QA sobre 3 más 4A por 3, por lo cual la derivada va a ser 3A sobre 3 más 4A por 3, se puede simplificar el 3 y te queda A sobre 3 más 4A, que es positiva. ¿Está bien? Entonces la interpretación es cuando hay un aumento de la cantidad de proporción de población que es de tipo 1, que tiene mayor propensión marginal a consumir, hay también un aumento en la propensión marginal a consumir agregada de la economía y un aumento en el consumo medio de la economía. Igual eso está todo en el... O sea, lo que les voy a pedir es que lean bien el paper, porque este es un modelo bien conceptual. Es un gran modelo para empezar la cursada, porque nada, los va a hacer pensar bastante. La matemática parece difícil, pero no es muy difícil. Así que nada, cualquier duda que tengan con esto, yo ahora les voy a dejar mi mail para que me escriban, pero bueno, no va a haber ningún problema. Vamos a ver un poco los ejercicios. Acá vamos a ver otro ejercicio. ¿Qué dice? Suponga la siguiente función agregada de consumo agregada del tipo de Paley, donde tenemos el consumo total, bueno, con otra forma funcional donde es una porción es muy parecido igual, del ingreso total, y tenemos una definición entre corchetes que es A sobre 1 más A por la propensión marginal a consumir de los hogares tipo 1, y para los hogares tipo 2 el multiplicativo es 1 sobre 1 más A. Donde IT es el ingreso agregado de la economía y el parámetro A determina la distribución del ingreso entre los hogares tipo 1 y hogares tipo 2. Suponga además que la propensión marginal a consumir es F de 2A sobre 1 más A y C2 es G de 2 más 1 más A. Encuentre entonces la derivada de la propensión marginal a consumir con respecto al parámetro distributivo e interprete los resultados. Esto es básicamente lo mismo que hicimos antes, solamente que ahora lo van a hacer respecto a... Acá tenemos también una situación bastante similar. Asuma que, acá la diferencia es, asuma que el grupo de bajos recursos, grupo 1, ahora es el de altos recursos y obtiene el doble de ingresos, es decir, que el parámetro A de Paley es igual a 2, no está entre 0 y 1, sino que es 2. Las funciones de proporción marginal a consumir de casa tipo 1 son beta por 1 menos QA menos Q sobre A, y C2 es beta por 1 menos QA menos Q.
tenga la derivada de la nueva proporción marginal a consumir especificada respecto de la proporción de la población rica Q. ¿Está bien? Ahora la población, ahora Q, en vez de ser la población rica, en vez de ser la población pobre, la población rica. Y 1 menos Q es la población pobre. ¿Está bien? Pero bueno, se resuelve exactamente igual. O sea, es cambiar la forma paramétrica y tratar de resolver las variables. Si quieren, yo les voy a dar 10 minutos más. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Consulta. Porque afuera hay... Sí. Bueno, les voy a dar 10 minutos para ver si quieren trabajar esto un poco y me dicen cómo les va y después seguimos. ¿Cómo venimos el tiempo? A ver. Está bien, venimos re bien. 10 y 20, ¿les parece? Igual vamos a ir haciendo cortecitos para que descansen un poco. 10 y 20, traten de trabajar esto, ver cómo se encaminan y alguno que se anime me cuenta cómo le va. Y si se traban en algo, lo tratamos de ver. ¿Les parece? Te hago una pregunta. Sí. En el anterior ejercicio nosotros teníamos C1 igual a y ya teníamos la forma funcional. Acá no, ¿no? Sí, acá tenés C1 igual a beta por 1 menos Q, A y Q igual a A, y C2 el otro. Pero bueno, reemplacen por eso y vean si lo pueden sacar. Y 20 lo vemos. Yo voy a cambiar los talleres. Loco, ¿no?